Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que nos estén sintonizando. Yo soy Candy, me encuentran en redes como @CandyFG y les damos la bienvenida a este episodio de Pensando en Voz Alta, el número 12. Caro, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, y estoy muy emocionada por este tema que, como en otras ocasiones lo he dicho, me pongo a investigar para preparar un poquito de material para las sesiones que tenemos y maravillada y preguntándome por qué las empresas no le dan tanta importancia a veces a capacitar a las personas para delegar mejor. Todos ganan cuando sabemos delegar, todos ganamos, es como la tómbola, todos ganan aquí cuando sabemos delegar. Y es súper chistoso porque de alguna manera, y ahorita que decía, yo no sé por qué las empresas no preparan a la gente para, yo extendería esa pregunta, Caro. Yo no sé por qué a las empresas por qué las empresas no preparan a su gente para ir pasando a siguientes niveles. O sea, una de las cosas, y a ver, yo no sé, ustedes váyanos diciendo su experiencia, pero yo creo que cuando estás en una empresa, te gusta lo que haces, sobre todo compartes la visión, ¿no? O sea, entiendes que lo que haces es importante, te gusta, tiene este sentido un poco, quizá, no de pertenencia, sino de que lo que estás haciendo ayuda a lo que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, evidentemente, poco a poco, pues podrás ir subiendo de nivel y eventualmente tendrás un equipo. Y en el eventualmente tendrás un equipo es en donde vienen un montón de cosas a las que no estamos acostumbradas si nunca hemos dirigido un equipo y una de ellas es delegar, ¿no? Entonces, ¿qué significa delegar? ¿No? Para empezar, estuve analizando un montón como la palabra, pero ya sabes que a mí más bien me da la onda filosófica, ¿no? De pensar por qué lo hacemos, por qué no, pero al final, cuando tú trabajas en equipo, lo que esperas es que cada una de las personas cumpla con lo que se le ha asignado, pero que tome responsabilidad sobre lo que está haciendo. Y esas son, creo, dos cosas diferentes, ¿no? Porque en algún momento, cuando tuvimos este capítulo de pedir ayuda, y en LinkedIn el texto que hice tuvo como muchos comentarios y una persona decía, es que yo cada vez que pido que hagan cosas, y era de momento, una cosa es pedir ayuda y otra cosa es delegar. Y creo que ahí tenemos que empezar. Delegar es muy claro, porque es cuando tú tienes que o determinas que una persona dentro de tu equipo puede llevar a cabo una acción específica, pero no solo le dices lo que tiene que hacer, que esa es la parte más importante del GAR, sino que le transfieres de alguna manera, no sé si transferir es la palabra correcta, pero le transfieres la responsabilidad. Y eso significa, queridas, queridos, dejar el control. Oh, y entonces son un montón de cosas alrededor. No sé qué opinas, Caro, pero eso es lo que estuve pensando primero sobre qué sí es y qué no es delegar. Fíjate que voy a diferir tantito Venga. contigo, amiga. En lo que yo investigué y retomando ejemplos que pude recabar en estos días y de mis mismas experiencias, fíjate que yo comparto más la visión de que delegar es hacer un reparto de tareas, más no de la responsabilidad que implique el resultado. El resultado es de quien delega y a quien se delega. O sea, no se puede dejar, mira, aquí está, hazlo, ¿no? No, es repartir las tareas, haciendo una explicación, teniendo claro que hay un entendimiento del resultado que se espera. Pero también es el logro de la persona que está delegando, el que quien delega lo haya hecho con éxito o no. Total, Entonces, sí, de acuerdísimo. Sí, ajá, totalmente de acuerdo. y hay estilos para delegar que viene muy de la mano con los estilos de liderazgo. Cuando aplico una batería de psicometría, hay una evaluación que mide como los estilos de liderazgo y normalmente tenemos repartidos los porcentajes. Está el liderazgo delegativo, está el liderazgo participativo y democrático, el que enseña todo el tiempo o el que es más ejecutivo.
¿no? Y puede ir un poquito por generaciones o no, porque me he encontrado gente como muy joven que ya lo trae como por naturaleza liderazgo más delegativo, ¿no? Y hay quien lo tiene natural, pero hay quien no. Y aquí sí hay que preguntarnos por qué. ¿Por qué no puedo delegar? ¿Por qué no puede delegar esta persona en mi trabajo, en mi oficina? ¿Es por falta de confianza? ¿Es por miedo? La verdad es que las razones que yo leí, que investigué, no son buenas. Hablan como de estar en un extremo, ¿sabes? Y como que falta para llegar al equilibrio de delegar, porque es ni en no delego nada, ni en delego todo, es buscar el equilibrio. Y yo creo que ahorita decías, por ejemplo, las razones para no delegar. Es que, ¿qué nos detiene a que delegar sea fácil? Yo diría que lo primero tiene que ver con la falta de conocimiento, quizá, de las habilidades, de los conocimientos de nuestro equipo. Una cosa, yo me acuerdo muchísimo, muchísimo, hace varios años, no voy a decir cuántos, cuando hice la maestría, nos hicieron hacer como un test de personalidad. La verdad es que ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Tú te sabes todas esas cosas, pero era uno que te ponía en rojo, verde, amarillo o azul, ¿no? O sea, eres una de esas 4 personitas. Pero entonces, algo que me llamó mucho la atención y que era como, ¿qué es esto? Es que cuando entré, me dieron una carpeta, no solo con mis resultados, sino con los resultados de las personas que iban a estar en mi equipo. Y yo decía, ¿y esto qué? No, o sea, y claro, cuando lees el informe, hay una parte donde decía cómo comunicarte con estas personas dependiendo de en qué colorcito cabía, ¿no? Y ahí fue donde quizá me di cuenta de manera muy clara, ¿no? Muy, muy clara. A lo mejor es algo que sí sabías y medio entendías, pero de manera muy clara, cómo hay personas que recibimos instrucciones, y lo platicábamos justo antes de entrar, ¿no? Recibimos instrucciones de manera diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada cabeza es un mundo y amo esa frase porque efectivamente cada cabeza es un mundo. Y una de las cosas que nos pasa cuando delegamos, o a mí me pasa, díganme si les pasa o no, es que pues yo le puedo decir a Caro, Caro, te delego la responsabilidad de hacer un pastel de chocolate, ¿no? Pero si yo no le digo a Caro para cuántas personas, si el pastel de chocolate significa que el pan es de chocolate o es de afuera, si lo quiero cuadrado, si lo quiero redondo, pues Caro va a hacer lo que en su cabeza es un pastel de chocolate, ¿no? Y hará así. Tronchatoro, sí. Exacto, ¿no? Pero si yo le empiezo a dar un poco más de instrucciones, también puedo caer, y esa es otra cosa bien, bien importante que me gustaría discutir en este mismo programa, sobre cuando delego sobre un objetivo o algo que quiero llegar, un logro, digamos, algo alcanzable, o quiero que la gente haga las cosas exactamente como yo las haría. ¡Oh! Sí, hay que tener súper claro eso. Y nos engañamos a veces a nosotros mismos. Y ahí sale el ego, que es una de las partes fundamentales por las que a veces las personas no delegan. Por el ego de que nadie lo hace tan bien como yo. Y ¿Es hay eso memes al o respecto. hay memes al respecto o nadie lo hace como a mí me gusta? Claro. Entonces, Ahora, creo que ahí es en donde empieza creo que ese es como el primer miedo que nos da, ¿no? El no conocer al equipo y el que cuando yo determino que alguien puede lograr hacerlo, quizá no lo va a hacer, a lo mejor ni siquiera no va a seguir el mismo proceso que yo seguiría, pero va a obtener el mismo resultado y eso debería estar bien, ¿no? Ahora, como este dicho, Caro, de cómo es, cada quien habla de la feria como le va en ella, pues claro, conforme vayan delegando, se van a dar cuenta que cometemos muchos errores a la hora de delegar, ¿no? Y uno de ellos efectivamente son las instrucciones. Le decía, creo que yo tenía millones de historias de terror, ¿no? De ambos lados, de cuando me delegaron algo a mí y de cuando yo delegué y salió mal, ¿no? Pero ojo, una cosa bien bonita es aprender de ese proceso. Y aunque me encantaría decir que hay una receta mágica, perdón, para delegar así de, muy bien, apunten todos, paso número 1, no es cierto. Porque delegar depende de ti y de la persona específica a la que le vas a delegar, ¿no? Entonces le decía a Caro que la primera vez que a mí me delegaron algo, para mí
era muy obvio lo que yo tenía que entregar, ¿no? A mí me dijeron, necesito que me hagas, ¿no? Que, por ejemplo, y creo que también hay un chiste por ahí o un video, ¿no? Si necesito que me digas si hay naranjas allá enfrente, pues tú vas, preguntas, ¿hay naranjas? Y regresas y dices, sí, sí hay naranjas. Y entonces, pues la gente dice, sí, pero es que yo quería saber cuántas hay, cuánto cuestan. Ah, eso es diferente. Y a mí no se me puede ocurrir para qué demonios quieres saber si hay naranjas o no, a menos que me lo digas. Entonces, mi primera lección aprendida cuando me delegaron algo fue, no me voy a levantar de esta mesa hasta que no haga todas las preguntas que creo que tengo que hacer, porque ni siquiera van a ser todas. Les prometo que en el proceso van a surgir más. Pero lo importante es eso. ¿Y cuál es la primera pregunta? Y para mí eso es fundamental. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué queremos lograr con esto? Porque entonces ya podemos pensar, a lo mejor hay maneras diferentes de hacerlo si quieres, ¿no? Pero ya tenemos claro a dónde queremos ir. ¿Cómo es, Caro? Sí, y sabes, ahorita que lo estabas contando, se me vinieron a mí tantos ejemplos de como mamá con mi hija, de que si quieren aprender a delegar, lo pueden practicar con alguien, con un niño, Adolescente. una niña o adolescente, más cuando son más pequeñitos porque son muy literales, ¿no? Entonces, yo le pedía algo pero me dijiste que, o sea, me trae una taza de café. Y ya llegaba la taza yo. ¿Y el café? Ah, pensé que lo querías para tus plumas. No, una tacita con café adentro, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio. Fíjate que tocaste también el punto de la falta de confianza a veces entre las personas, pero porque no sabemos cuáles son los parámetros y los conocimientos. No hay fórmulas que yo conozca exactas para delegar, porque tal cual como lo dijiste, amiga, cada persona es diferente y cada persona aprendimos también a delegar de manera diferente. A lo mejor a mí me tocó una generación y experiencia donde me delegaban tareas y responsabilidad y hazte bolas, ¿no? Y yo soy una persona de retos, así de, sí, pues lo hago, ¿no? Y busco que sea excelente. Pero no todas las personas aprenden y toman la responsabilidad de la misma manera. Entonces, fue uno de mis errores cuando estaba aprendiendo a delegar, que pasas como la estafeta de la misma forma y hay personas que lo sufren mucho. Y yo lo aprendí, o sea, haciendo sufrir un poquito a alguien, perdóname, becaria de mi vida, de mi corazón. Aprendimos juntas, pero Abrazos, becaria. abrazos, becaria. Entonces, la verdad es que eso también te enseña a que no, y hablábamos, te decía yo antes de entrar, de las herencias malditas, a veces al aprender o al cómo seguimos haciendo las cosas de cómo aprendimos nosotros. Pero Sí. tenemos el poder de cambiarlo, ¿no? Estamos en otra época y hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacerlo. Y yo les tengo una que a lo mejor nos puede ayudar muchísimo a abrir estos parámetros de la confianza y mapear sobre cómo están las habilidades de nuestro equipo. Y me parece que es la que tú mencionas. Debe de ser tal vez la matriz de competencias, que es del Management 3.0 y es una herramienta que se utiliza con estos frameworks de agilidad de Scrum para mapear cómo están las habilidades de todo el equipo y de esa manera poder repartir las tareas y delegar. Es decir, en un cuadrito donde tienes el nombre de todas las personas de tu equipo, en la parte superior y en la parte izquierda pones todos los temas, materias, herramientas, tecnologías, procesos, prácticas y habilidades blandas que se necesitan para hacer determinado proyecto, etcétera. Y tan sencillo es como que con un semaforito donde cada persona se evalúa. Ajá. Cada persona se evalúa como experto. Hay tres posibilidades. El verde es experto, el circulito amarillo es estoy como en nivel intermedio, o soy novato, es el rojo.
¿no? Y entonces cada persona en las habilidades que tú tienes y en las competencias que tienes del lado izquierdo se va autoevaluando, ¿sabes? Y Qué entonces así ya increíble. tienes el panorama. Si quieren les voy a dejar el enlace para que lo puedan checar. Ahorita me ayudas a compartirlo, amiga, y es una herramienta, es una práctica del Management 3.0 que sirve para que nosotros podamos tener un mapeo completo y podamos tener confianza y ver a quién sí, porque a lo mejor a veces delegamos a alguien que todavía no está listo. Por temas de percepción, eso juega mucho en el tema de delegar. Y qué importante, digo, de alguna manera, para mí, a ver, déjame ver si ya, ahí está, justamente. Súper. Qué importante también es, ahorita hablabas de algo que me brincó mucho y tiene que ver con las herramientas, ¿no? Porque no necesariamente siempre tenemos las herramientas adecuadas o las que sabemos usar. A mí me pasa mucho el, voy a contar mi historia de terror con Notion, ¿no? Que Caro sabe que en Tecnolatinas aman Notion, de verdad aman Notion, ¿no? Entonces yo lo conocí por Tecnolatinas y decía como, está coqueto, pero no es para mí. Hasta que llegué a un lugar donde todo estaba documentado en Notion, ¿no? Y yo decía como, pero es que yo no lo sé hacer en esto. O sea, a mí denme mi Trello, ¿no? Denme mi Trello y denme mi Google Drive y puedo hacerlo ahí. Pero de alguna manera, algo que me ha llamado mucho la atención y que también es importante es, hay herramientas que son mucho mejores y que la gente está más acostumbrada a usar. Y además en un entorno colaborativo. Ojo, y aquí es bien importante. Yo creo que hablando otra vez de estas herramientas, una herramienta que te permite delegar es una herramienta o que te permite a lo mejor tener esta sensación de que no estás perdiendo todo el control al delegar. Son estas herramientas de seguimiento, que hay millones. Yo amo Trello, hay gente que lo hace en Notion, está Sana, hay no sé cuántas millones, o sea, hasta en un Google Drive lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa? Que eso es algo que a mí me costaba mucho. A ver, yo no quiero estar preguntando, Caro, ¿cómo vas? Caro, ¿cómo vas? Caro, ¿cómo vas? ¿Qué pasa si cuando delegamos cada quien adquiere la responsabilidad justamente de ir diciendo, aquí voy? Pero ¿cómo? Pero además, a ver, está esta gente que dice, ¿en qué porcentaje vas? Pues no sé, o sea, la neta es que a mí le hablas a Candy la cuadrada, ¿cómo te va a dar un porcentaje? Pero ¿qué pasa si determinamos hitos específicos que se tienen que ir logrando, o pequeños pasitos, y puedo decir completo, 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 y aquí estoy? Entonces, la persona que delegó puede tener a lo mejor esta idea o esta visibilidad de cómo vamos. ¿Por qué es importante? Creo que el otro error, ay, es que no sé cómo decirlo, pero cuando a mí me delegan por primera vez y digo, ¡yay, responsabilidad! Voy a poder demostrarlo, ¿no? Así, puedo hacer esto. Y resulta que no pude, o que me atoré en algún lado, pues evidentemente me va a dar cosita decir como, oigan, necesito ayuda. Ya lo hemos hablado en otros capítulos, pero es súper importante. ¿Por qué? Pues porque nunca te va a salir bien a la primera si es algo nuevo que estás haciendo. Lo hemos dicho muchas veces y vas a necesitar apoyo. ¿Y qué mejor apoyo puedes recibir de la persona que seguramente te lo encargó? ¿No? Entonces nos cuesta trabajo otra vez regresar a decir, me atoré en este pasito, necesito ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ir marcando como estos pequeños hitos, ayuda a todas las partes, incluso a ti, ¿no? Como para decir, oh, ya llevo una semana o 2 o 3 en este pasito, a lo mejor es hora de pedir ayuda, o de plano ver que efectivamente vamos en tiempo. Y algo que pasa mucho, y eso tiene que ver con una cultura también colaborativa y una cultura en donde es normal delegar. A ver, las cosas se atoran por millones de circunstancias, a veces nuestras, a veces ajenas, pero las cosas se llegan a atorar. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho era decir, prefiero que me digan antes, porque si necesitamos echar montón, o sea, parar todo lo que estamos haciendo para echar montón y que salga, lo vamos a hacer. Hay gente que va más adelantada y no le va a costar trabajo. Y hay gente que va a estar igual de atorada y a ellos no los vamos a sacar, ¿no? O sea, ahí. Entonces, creo que esa es una de las cosas que insisto, nos pueden ayudar, sobre todo cuando nuestro miedo es perder el control de lo que se está haciendo o lo que se está ejecutando. ¿Cómo lo ves, Caro? Sí, yo creo que aquí respecto a esto que acabas de comentar, amiga, lo que yo puedo recomendar también es aprender a hacer preguntas, porque yo me atoraba mucho
cuando me delegaban, porque tomaban la instrucción primera y ya yo veía cómo lo resolvía, ya después regresaba y, ay, pero es que era más así, pero es que era más así, ¿no? Claro. Entonces, con el tiempo empecé a aprender a preguntar, que también hay libros maravillosos al respecto de cómo ser todo un máster para hacer preguntas. Y eso te salva la vida y te ayuda también a direccionar tus esfuerzos de una mejor manera y que tal vez sientas que no estás dando el ancho en eso que te dieron, ¿no? Porque otra parte de la persona a la que se le delega es que se tiene un sentimiento como de un compromiso por responder, Claro. ¿no? Entonces digo, ay, voy a preguntar, van a pensar que no estaba lista, ¿no? Entonces, no, haz las preguntas correctas, ¿no? También para la parte de quien delega, esto de miedo a perder el control tiene muchas aristas, amiga, porque yo lo he visto y lo pregunto también por qué, ¿no? Y me han dicho cosas como, es que a mí me gusta ser indispensable. Nunca. Entonces, ahí la verdad es que nadie va a ganar porque no puedes crecer si no delegas. Pero a ver, Sí, qué flojera ser o sea, que a mí me gusta, sí, es indispensable. Y que indispensable. un día te enfermes o te quieras ir de vacaciones y tengas que estar al pendiente. No, guácala. No sean indispensables. No. Sí, o sea, trabajando con esta persona, pues llegamos al punto de esas creencias limitantes donde quería llenar algunas carencias de otros lados con el hecho de sentirse necesitado todo el tiempo, con el hecho de sentirse que resuelve todo el tiempo y que salva la situación siempre, ¿no? Ese es reconocimiento. Entonces, vamos como deshebrando esos hilitos para entender también por qué, porque no es sano No, a la totalmente. larga y te limita también, o sea, el que pasa mucho y la mayoría del material que existe para aprender a delegar está muy enfocado a la parte de la gente que emprende, a la gente que es dueña de un negocio y que ama tanto lo que hace también, esa es una razón de que es como, ya tengo que dejar a mi bebé con alguien más, pero amiga, amigo, tienes que irte a prepararte para lo que sigue, ¿no? En tu negocio y debes de dejar la operación, ¿no? Y ese es un desprendimiento fuerte, no hay que minimizarlo, ¿no? De que, ay, o sea, no, tampoco juzguemos a la persona, sino más bien ayudaría a entender para que pueda llevar ese desprendimiento con éxito y pueda avanzar, porque es algo que yo pongo mucho de ejemplo cuando no puedes soltar lo de atrás, cuando no puedes soltar un poquito el punto en donde ya no estás, que es el pasado. Es como que intentas caminar hacia adelante, pero estás con la cabeza hacia atrás, vas a chocar. Ni Claro. estás aprendiendo bien estas nuevas habilidades para crecer tu negocio o en tu lugar de trabajo, ni estás dejando terminar de soltar. A lo mejor estás incomodando también al equipo que se queda. Claro. Nadie gana tampoco. No, definitivamente. Y fíjate que ahorita que hablabas justamente, ¿no? Del mundo del emprendimiento donde la banda se vuelve todóloga, ¿no? Ujú. Estaba pensando que también cuando delegamos puede pasar uno de dos escenarios. Delegar tareas en donde, o tareas en las que nosotros ya hemos ejecutado de manera previa y ahora pasan a otra persona, o tareas que nunca hemos hecho, ¿no? Entonces, cuando yo el otro día leí, al otro día hace mucho tiempo, la verdad, ya ni me acuerdo cuándo, pero leí que una manera de delegar cosas que tú ya hacías, lo puedes hacer como en 3 pasos, ¿no? Y la primera es, lo hago yo y tú me ves. La segunda es, lo haces tú y yo estoy contigo. Y la tercera es, lo haces solita, ¿no? Y obviamente, a ver, no es una vez, ¿no? Yo, ¿quién aprende la primera que ve algo? Yo no, yo necesito verlo varias veces, ¿no? Es más, ya ahora con estos medios digitales es, y lo grabo por si necesito volverlo a ver, ¿no? Pero en esto en donde yo digo, te voy a enseñar la manera en la que yo lo hago,
Después, tú puedes intentarlo y yo voy a estar contigo, lo vamos a hacer juntas y después te toca hacerlo a ti solita. Y después, si tú quieres cambiar la manera de hacerlo, pero obtenemos el mismo resultado, ya está sobre ti y ya tomaste el control de esa tarea, ¿no? Y eso funciona muy bien, pero, y aquí viene otra parte bien importante, no todas las personas sabemos enseñar. Es bien complicado. Entonces, cuando hacemos esto y queremos tratarlo como yo maestra, tú alumna, ¿no? Chin, va a haber cosas que ya no nos van a funcionar porque no todas las personas sabemos enseñar. Entonces, podemos hacerlo de muchas otras maneras, pero hay que tenerlo muy claro, porque aunque tú seas experta en una cosa, no significa que seas capaz de transmitir ese conocimiento. ¿No? Y además puede ser que seas buenísimo o buenísima transmitiéndolo. Por ejemplo, yo conozco a alguien que es increíble en un grupo, en un salón de clases, pero uno a uno es una pesadilla, ¿no? Una pesadilla, ¿no? Entonces te das cuenta que también hay muchas formas, pero creo que esa es la primera. Cuando es una actividad o pues sí, algo que hay que lograr que tú nunca has hecho, probablemente el paso número 1 sea darle a la persona como primera delegación, ¿no? Como la primera cosa que le delegas, que te diga cómo podrías o qué pasos podrías seguir para hacerlo. ¿Me explico? O sea, tú dime cómo crees que podemos lograrlo. Y ya que juntas podamos ver la metodología, quizá, o podamos hacer estos pasos y lo que voy a obtener es esto, puede funcionar, ¿no? Claro. Y la segunda, que tiene que ver con este entregable, ¿no? Es que de verdad no saben qué complicado es. A mí me ha costado baldes de agua fría de cómo damos estas instrucciones. Un día se me ocurrió que la mejor manera, quizá de pedirle a una persona, necesito estos datos, te toca a ti ahora entregarlos, era, yo voy a construir la tablita donde me tienes que poner los datos y así va a ser muy claro qué necesitamos. Claro, pero si no hemos definido qué significa cada uno de los encabezados, cuando yo te diga, ponme aquí el nombre, puedes ponerme el nombre, los dos nombres, el nombre completo, el nombre empezando por el apellido, el nombre, ¿no? Súper detallado. Exacto. Entonces, creo que justo una de las cosas que nos puede ayudar, a ver, punto número 1, Caro, tenemos que aprender a delegar. La vida va a ser más fácil cuando deleguemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Punto número 2, tienen que hacerlo por pasitos, ¿no? Tenemos que irlo haciendo poco a poco hasta que ya sintamos la confianza de hacerlo, a lo mejor en cosas hasta más grandes y muy importantes con nuestro propio equipo. Pero eso no pasa de la noche a la mañana, es una práctica. Nosotras tenemos que aprender a delegar, a dar estas instrucciones, a ser claras en lo que estamos pidiendo y por otro lado, darle la confianza a las personas a quien le deleguemos que efectivamente pueden hacernos preguntas. ¿Cómo ves, Caro? Te digo, yo soy muy, muy fan de cómo aprender, bueno, de aprender a hacer preguntas que nos ayuden a discernir las realidades, porque eso pasa mucho, la interpretación, el juicio, juega de repente un protagonismo importante cuando se va a delegar. Entonces, yo recomiendo que se tome con con mucha importancia y con mucho nivel de detalle el cómo expresamos una petición al momento de delegar y también no dar por hecho nada. Entonces, conforme va, porque así también vamos conociendo mejor a la persona, porque una cosa es hacer lo que nos pide y lo podemos hacer bien, pero conforme vamos conociendo a la persona que nos está enseñando o con la que estamos trabajando esta parte de delegar, también aprendemos un poquito a interpretar ciertas cosas y eso no es malo, eso crea un flujo de trabajo increíblemente bueno. A mí me sucede, por ejemplo, con los clientes que no es tanto como delegar, pero es como, oye, Caro, hola, necesitamos un desarrollador Java full stack, bla, bla.
Y conozco y he hecho tantas preguntas desde un inicio cuando empezamos a trabajar. Conozco también lo que ya necesita, que es nada más hago un ajuste. A ver, ok, déjame entender bien si el requerimiento, necesitas esto. Sí, perfecto, tan, excelente. Y de los flujos de trabajo más rápidos que he tenido. Pero porque ya hubo una etapa donde hacía muchas preguntas para conocer a esta persona y porque sí también es importante entender la percepción de ciertas cosas. Cuando eso juega un papel importante, a veces no. A veces es todo muy, pues, no sé, mecánico podría ser, y tanta, o sea, no pasa nada, pero cuando estamos en lugares de trabajo pequeño, he visto que es más, o sea, trabajamos en que el flujo funcione, si te entiendo mejor, si te conozco mejor, ¿sabes? Bueno, esa ha sido mi experiencia. No, yo creo que es así, que además eso podemos extrapolarlo, ¿no? En medida que nos conozcamos mejor y conozcamos mejor a nuestro equipo, delegar va a ser mucho más sencillo. Va a haber menos preguntas, evidentemente, porque nos entendemos. Y fíjate que aquí, una de las preguntas, ahorita que lo decías, se me vino a la cabeza una de las preguntas que últimamente estaba usando. Se las dejo, si les sirve, úsenla. Pero cuando la gente lo hace, para mí es, ¿cómo ves? O sea, para que esta actividad funcione, ¿cómo ves un resultado exitoso? O sea, ¿qué cosa estás viendo como un resultado exitoso? ¿Qué tiene que pasar? Y entonces ya nos estamos imaginando lo mismo, ¿no? Entonces creo que esto es una de las cosas que son como muy fundamentales para saber que incluso el objetivo o lo que vemos o visualizamos como el objetivo es exactamente lo mismo. Sí, sí. Y por acá nos están preguntando, Maurice, espero haber pronunciado bien su nombre, una recomendación de libro, y yo les tengo, hay varios libros muy buenos de el arte de delegar, cómo aprender a delegar, pero a mí me gusta este de cómo delegar tareas, guía práctica para liberar tiempo y mejorar la productividad, por el enfoque que tiene. Simplemente ya, o sea, amiga, amigo, delegar te va a ayudar a liberar tiempo, a que disfrutes un poquito más la vida, a que aprendas, a que crezcas, a ser más productivo. Entonces, y viene como en forma de guía, la verdad es que a mí me gusta y es el que yo recomendaría, pero hay muchos muy buenos y creo que también depende como de la perspectiva de cada quien de por qué queremos aprender a delegar. Pero fíjate que esa es la parte que me parece maravillosa. A ver, hemos hablado mucho del valor que podemos aportar al lugar en donde estamos, ¿no? Y créanme que muchas veces su valor no es hacer tal hacha o su valor no es ejecutar todas y cada una de las cosas. A lo mejor su valor está en poder tener espacios en donde se queden viendo una tabla de datos a ver si les dice algo, o espacios en donde puedan de verdad meterse a chismear en LinkedIn, a ver quién está haciendo qué cosa, o espacios en donde ustedes tienen que salir a promover su marca, la marca de la empresa, lo que están haciendo. Creo que hay muchas cosas para las que siempre, comillas, comillas, nos falta tiempo, ¿no? Sí. Entonces, nos falta tiempo en el ambiente laboral y nos falta tiempo fuera también, porque, a ver, platicábamos el otro día de la sisifemia, Sí. en donde no podemos dejar nuestra cabeza que deje de pensar en el trabajo. Y a lo Uh-huh. mejor delegar es una buena manera de empezar a hacerlo, de darnos cuenta que Uh-huh. sí podemos y Uh-huh. que tampoco se trata de, bueno, ahí te lo dejo, Caro, ahora te toca a ti preocuparte. No, 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 se trata de decir como ahora podemos hacerlo de esta forma, en donde a lo mejor el tiempo que yo dedico a ciertas tareas ya no es tan grande, porque al final sí vas a tener, Caro lo decía al inicio, y tiene razón, o sea, el resultado también es para ti, ¿no? Si tú delegaste, tú también, tú eres responsable de ese resultado. Entonces, también tienes que ver, seguir, entender si está funcionando, si no, ¿no? O sea, no es que se te quite de todo, pero efectivamente sí creo que te libera espacio en tu disco duro, ¿no? En tu RAM, para que puedas Sí. pensar en otras cosas. Sí, y sabes que como decías también, hay que ser conscientes de qué tan buenos somos para enseñar uno a uno.
Como ponías el ejemplo de esta persona que era buenísima, pero ya cuando estaba uno a uno era complicado. Ese es uno de los motivos por los que a veces también a las personas no les gusta o le dan la vuelta a delegar, porque eso implica capacitar e invertir tiempo en capacitar y lograr el entendimiento con las personas a quienes les van a delegar. Y a veces, o sea, sí es entendible porque tienes tu chamba, más aparte la chamba de gestionar a la persona, enseñarle, ver que sí, no es sencillo. No hay que demeritar lo que nos implica de esfuerzo y energía delegar, pero piensa que va a ser por un periodo, por un cierto periodo. Y también es bueno que le pongamos temporalidad a esos periodos. O sea, ¿en cuánto tiempo esta persona ya puede empezar a hacer esto por sí misma? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Y si no está sucediendo, pues entonces tomar alguna estrategia o alguna otra alternativa, ¿no? O sea, también investigar, indagar qué está pasando. Porque, pues como sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar. Es bien importante medir los avances de las personas al momento de que les delegamos algo. ¿Qué opinas, amiga? Sí, y sobre todo, fíjate que aquí otra vez, ¿no? Va para las dos partes. Cuando te deleguen una actividad por primera vez, es altamente probable que no la hagas bien al inicio. Entonces, de los dos lados, tener esta apertura de decir, ok, eso lo cambiamos así, y del otro lado, no entendí, por favor, repítelo, ¿no? Que creo que es clarísimo. Ahorita decías algo que siempre es un tema bien complicado, ¿no? Es que la gente no tiene tiempo de hacer una pausa para enseñarle a más personas cómo hacerlo, y eso yo lo escucho todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, tenemos un desafío de tiempo y además tenemos este tipo de empresas que creen que estar ocupadísimo todo el tiempo es la onda, ¿no? Pero bueno, ¿qué creo que es importante? Al final, el nivel que puedes alcanzar cuando de verdad haces esa pausa, ¿no? Y te dedicas a enseñarle a más personas o a tratar de entender las fortalezas de tu equipo para saber a quién se lo puedes delegar, el tiempo que vas a invertir, de verdad después va a ser mágico cómo lo recuperas. O sea, tiene el mejor retorno de inversión que te puedas imaginar. Pero sí creo que estamos muy acostumbradas y muy acostumbrados a eso de, no, es que no podemos parar, porque la operación diaria nos come. Pues bueno, algo hay que hacer al respecto, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí entiendo por qué he estado ahí, ¿no? Pero créanme, es lo mejor que pueden hacer. Y sobre todo, porque si viven en una empresa cuyo desafío es el tiempo todo el tiempo, pues delegar va a ayudar además a que las personas puedan ir entendiendo otro tipo de actividades y quizá de repente a alguien se le prenda una chispa y diga, ¿por qué no hacemos esto de esta forma? Y sería mucho más sencillo. Creo que también cuando a la gente le involucras en procesos diferentes, por fin van a ver cosas que a lo mejor tú no veías, así como la ceguera de taller, ¿no? Cuando lees todo el texto que tú escribiste y ya no le encuentras ni las faltas de ortografía ni las faltas gramaticales porque pues es ceguera de taller, igualito creo que pasa con los procesos. Entonces, también es otra inversión, no solo de tiempo, sino, voy a decirlo así, de creatividad, ¿no? El hecho de que otra persona conozca el proceso, lo entienda, lo adapte, lo haga y lo ejecute varias veces, eventualmente le va a dar esta capacidad de decir, oigan, ¿y por qué no quitamos este paso? ¿O por qué no juntamos estos dos? ¿O por qué no lo hacemos así? Y mejorarlo quizás hasta de manera radical. No sé cómo lo ves, Caro. Sí, es un ejemplo maravilloso este que acabas de dar. Y fíjate que el fin de semana me puse a leer un librito bien sencillo que habla de esto, de que es el libro es de Patrick Lencioni, que es Los 6 talentos laborales. No habla acerca de delegar, pero es una historia súper rápida donde está contada de una manera impresionantemente buena, te ríes, lloras, sufres con el protagonista, porque hay pocos libros desde la perspectiva de los hombres donde dice, es que ya de repente ya no me gustó mi trabajo y me quiero cambiar y mi esposa decía, no me lo digas, Patrick, otra vez, ya no te emociona, ya estás sufriendo el domingo, ¿no? Lo cuenta de una manera muy buena, muy graciosa y muy real. Y él creó un proceso para detectar
estas 6 habilidades, como hay personas que trabajan mucho más motivados en la creación y en la innovación, pero los pasos a la ejecución, ¿no? Entonces habla de eso, no me voy a meter mucho en ese tema porque es tema para otra sesión, pero él pudo pulir su proceso para entender y gestionar mejor a las personas por habilidades, porque estaban las personas que eran los creativos de una agencia de publicidad que siempre ideaban todo, pero en determinado tiempo su proceso conlleva meter a los aprendices a que se involucren. ¿Qué es esto que estoy viendo? Y entonces de las personas que están inicialmente creando el proceso, dicen, mira, te lo voy a explicar. Dice, y es un ejercicio buenísimo volverle a explicar a alguien que se está integrando a ver algo porque tú mismo detectas fallas. Y la otra persona con esta visión nueva, dice, pero ¿por qué se repite? Tienes razón, se está repitiendo, pero, ¿sabes? Entonces, lo explica ahí, es un ejercicio muy bueno, se los recomiendo el libro también si tienen la oportunidad, pero el poder tener la visión y la perspectiva de alguien más siempre te hará que veas las cosas con otros ojos y que ahorres tiempo también al momento de que lo implementaste y te lo van a retachar, ¿no? Entonces involucra. Y eso creo que también forma parte de la preocupación al miedo a soltar y al miedo a decir, hoy me fallé o me estoy equivocando. Hay una manera más rápida de hacer esto que yo le delegué a la persona y lo mejoró. Totalmente. Pero es parte de, así también las tareas evolucionan, así también los procesos evolucionan. Les digo, todos ganamos. ¿Y por qué me refiero también a que todos ganamos cuando delegamos? Porque ganamos tiempo, ganamos nuevas perspectivas, ganamos paz mental y es una de las principales búsquedas para las áreas de recursos humanos hoy en día, lograr que las personas, que los colaboradores estén en equilibrio para que puedan ser productivos. Totalmente. Entonces, esto viene fuerte en la parte de delegar y del aprendizaje a delegar. Y también pensemos y tengamos ese mindset de learnability, donde no solamente la empresa en donde estamos es responsable de que nosotros aprendamos y de capacitarnos. O sea, si yo estoy detectando que estoy padeciendo acá, entonces tengo este pensamiento en el learnability donde estoy aprendiendo constantemente qué necesito para hacer mejor lo que hago, ¿no? Y que el impacto no sea para mí, sea para todos los que están a mi alrededor, ¿no? Eso te crea una mentalidad de crecimiento, el famoso growth mindset, que es muy buscado hoy en día por muchas empresas en Estados Unidos y así lo llaman. Oye, es que quiero gente que tenga el growth mindset, el pensamiento de crecimiento y que vean esta parte de learnability, que tengan esta habilidad de poder capacitarse por sí mismos, ¿no? O por sí mismas. Totalmente. Pues, Caro, ya sabes, se nos está acabando el tiempo, como cada viernes, ¿no? Pero algo que me gustaría hacer para ir cerrando es, uno, conforme vayan creciendo en el lugar en donde están, o no, o sea, o se cambien de trabajo para crecer, que eso es otra de las cosas que estamos haciendo mucho últimamente, van a tener que tener un equipo, ¿no? Y en el equipo van a tener que poder apoyarse para delegar cosas. Delegar no es fácil y es un proceso. Y probablemente lo que les funcione para delegar con ciertas personas no les va a funcionar con otras personas de su mismo equipo. Por lo tanto, es un proceso iterativo constante, ¿no? Y la otra cosa es, a ver, ni modo, esto necesitamos delegar porque además, mientras más personas ejecuten cosas que nosotros hemos ejecutado de manera previa, nos van a ayudar a tener una idea de cómo mejorarlo de verdad, ¿no? Y por otro lado, y lo voy a decir así, de la manera más cruda y fea posible,
Si se quieren ir de vacaciones, quieren cerrar la computadora, deleguen, que todo mundo sepa exactamente cómo hacer las cosas, porque el mejor regalo que alguien les puede dar cuando se van de vacaciones en su equipo es que no los necesiten, créanme, ¿no? Porque te da esta paz de decir, me puedes conectar y sé que toda la confianza está en esta gente que ya lo ha hecho y que lo puede hacer. Ahora, imagínense una situación no de vacaciones, pero lo vivimos hace 3 años. Imagínate una situación en donde te enfermas y la enfermedad como el COVID es tan fuerte que de verdad te debilita mentalmente y físicamente, evidentemente, pero necesitas esa pausa para recuperarte. Delegar y aprender a delegar va a ser mucho más fácil que puedas recuperarte. Entonces, para mí, creo que esas son las cosas fundamentales. Y sobre todo, siempre abrir este espacio para que tengamos la claridad de nadie lo va a poder hacer bien a la primera, a menos que ya lo haya hecho antes y quizás hasta lo va a hacer mejor, ¿no? Pero es raro. Entonces, necesitamos tener esta apertura constante a las preguntas. No lo logré, ¿cómo lo hago? Ya lo intenté así, no me salió. Y por ahí ya habíamos tenido un capítulo sobre cómo pedir ayuda. Así que también ahí pueden sacar estrategias de cómo hacer estas preguntas, ¿no? Caro, antes de Súper. irnos, ¿qué nos dices? Pues que si ustedes, Candy dijo, si se quieren ir de vacaciones, cerrar la computadora y todo eso. Pero si por su mente pasa el que no se quieren ir porque se prefieren quedar para que todo salga bien, entonces no dejen ese pensamiento a la ligera y pregúntense por qué no me quiero ir, ¿no? Y eso les va a marcar las pautas para crear iniciativas para que empieces pero ¿por qué no quiero delegar? O sea, tan mal está mi equipo que de verdad no le tengo la confianza, o sea, ¿por qué? ¿No? Entonces, háganse preguntas, analícense ustedes mismas, ustedes mismos y trabajen en ustedes. Muy bien, pues nos vemos en la siguiente. Síganos en redes, déjenos ahí de qué otros temas quieren que hablemos y sobre todo, cuéntenos qué cosas les han funcionado para que podamos compartirlas con más mujeres maravillosas. Nos vemos en la siguiente. Caro, gracias a ustedes que nos vieron. Adiós. Gracias, adiós.